Gente, hablando de chavo, hoy colapsó el mercado de hecho, lleva 3 días ya, de los bitcoins. Hoy ha subido 10% porque pues había bajado muchísimo. Hay un pronóstico de que pudiera llegar hasta $13,000. Hoy Bloomberg pronostica eso. ¿Por qué eso nos tiene que importar? Porque en Puerto Rico, mucha gente que vino a vivir aquí y muchos Ley 22, mucha de esa gente que compró las casas carotas, compró esas casas con inversiones de bitcoins. Bitcoin o criptomoneda, ¿verdad? Yo he invitado a la economista Heidi Calero porque también hoy sale el informe de inflación y también la inflación aguantó un poco el empuje, así que hay una inflación histórica, pero ciertamente menos de lo que hubo el mes pasado y por tanto se estima que pudiera haber un alivio en el aumento en el costo de vida, pero en el caso de Puerto Rico, los combustibles fósiles todavía, yo no lo del apagón esta noche, el diésel se estima que va a subir de precio. Así que no parece ser que nuestros números van a ir acorde. Heidi Calero con nosotros, saludos. Saludos, Jay, tengo que decirlo, te felicito. Qué guapo estás. Mami dice lo mismo. Mi mamá dice lo mismo. Bendición, mami. Ok. Gracias, obviamente, pues hay que tomar cartas en el asunto de la salud de verdad. Muy bien, muy bien. Y también digo esto, o sea, parte de lo que ha llegado un momento, y yo sé que tú eres una predicadora de esto, y perdón que tú tutee, pero es que hay que empezar a tomar responsabilidad individual porque el gobierno no va a estar ahí para rescatarnos. O sea, si tú no puedes seguir esperando que el gobierno va a pagarte los médicos porque no hay médicos. El gobierno te va a ir pagando. Así que tú tienes que prevenir porque no hay médicos, gente. Y no hay una solución a corto plazo que va a resolver el problema. Sí. Ok, planteado ese asunto. Como economista, de nuevo, el costo. ¿Qué vemos de Puerto Rico si vemos que los que estaban viniendo para acá en Ley 22, el problema de Bitcoin, el problema de que hay una fuga de capital, la gente productiva que nos está yendo, ¿qué vemos? Bueno, esto del Bitcoin ha sido como un cisne negro. Es decir, son esos eventos que en realidad nadie puede predecir, pero tú sabes que en algún momento pueden ocurrir porque después de todo esto ha sido como un mercado que no es que sea silvestre, pero realmente ha sido como la llamarada. Ha seguido, sea por inversiones que quieren... nada como lo que es, lo que dicen en inglés, el greed, ¿no? La avaricia. Pero ahora es el miedo, porque se han dado cuenta de que esta compañía FXS, que es un exchange, pues realmente nadie pensaba de que iba a estar colapsando. ¿Y dónde es que estaba apalancada? Era como de los más serios. Pasó un momento parecido a Lehman Brothers, ¿no? Que de repente lo que anda, esta gente, este banco que era de los más serios, colapsa. Pues espérate, los próximos vienen por ahí por encima y se está planteando que esto es lo que es un momento parecido. Sí, y estamos hablando de que ahora no es solamente avaricia, ahora es miedo. Miedo de que lo que usted invirtió en esto realmente se te puede hacer sal y agua. Por eso es que estaban esperando que Binance, que es otra entidad, pues le estuviera supliendo algo de liquidez y fuera al rescate. Pero a lo mejor Binance lo que quiere es comprar esto a precio de bacalao bombao y luego quedarse con esto. Pero yo le recomiendo realmente a los que nos escuchan, si usted no es... Hay un montón de gente que se metió en eso, un montón de gente. No se meta si usted no entiende toda la profundidad de todo el riesgo que hay en este mercado. No es tan fácil y hay demasiadas variables y esto no está regulado en realidad. Están tratando de reglamentarlo, pero no está regulado. No estamos hablando de un sistema financiero que aún ese colapsó allá por la gran recesión del 2007-2008. Ok, hablemos del informe de inflación. Aparenta ser que el costo de vida, o sea, el aumento del costo de vida, pues las tasas de interés están subiendo tan dramáticamente que ha logrado estabilizar un poco el asunto del costo de vida. Bueno. Pero a eso voy. En el caso del diésel y otros combustibles de los cuales nosotros dependemos, se anuncia que pudiera haber un aumento sustancial. De hecho, está más caro ahora. No, sin lugar a dudas, lo que salió del índice de precios al consumidor hoy, que fue un 7.7% de lo que es octubre contra octubre del año pasado. En Puerto Rico no tenemos octubre, tenemos septiembre, que era 6.1%. Pero aunque es bueno, porque el mercado esperaba que estuviera, quizás cerca del 8%, no al 8.2% que estuvo en septiembre en Estados Unidos, pero un 8%, pero fue un 7.7%, así que eso dicen, pues mira, se está enfriando, pero ojo, porque es que hay unos elementos ahí del índice de precios al consumidor que pueden ser, como dicen en buen castizo, one shot. Los precios de los autos realmente han bajado en Estados Unidos porque tienen inventario que se le está saliendo. Los tienen que estar descontando. Hay muchas tiendas, muchos retailers, y lo estamos viendo con Amazon, lo estamos viendo con Best Buy, con otras grandes cadenas que tienen tanto y tanto inventario que tienen que empezar a bajar y dar las ofertas esas. Así que
a quienes nos están escuchando, por favor, sean juiciosos, no se vuelvan locos pensando que el bono de Navidad de los empleados públicos que se lo movieron de diciembre para noviembre, no sean tontos, no tenemos ilusión monetaria, así que tenga cuidado porque lo que se nos avecina para el año que viene no es exactamente rosa. Hablemos de eso porque parte de lo que ha estado ocurriendo es que al Congreso cambiar, pues se sabe que tenemos como que poco tiempo y puede venir las elecciones y perder esos chavos. ¿Qué pasaría si Puerto Rico no utiliza esos fondos los próximos 2 años y ocurre, verdad, que es un clawback? Los federales dicen, bueno, estos chavos eran para la emergencia, tú no los usaste, pues aquí están, dámelos para atrás. Exactamente lo que puede suceder. Y aquí como que estamos en esta ola de que hay el tiempo de todo el mundo, como que el sentido de urgencia. ¿Qué nos pasó? Profesora, porque yo sé... Hay algo en el aire, algo pasó que como que el cuchillo en la boca, o sea, mientras tú ves que los otros países alrededor de nosotros están buscando cómo hacer los puertos, cómo al revés, cómo robarse lo que hay aquí, o sea, cómo llevarse lo que hay aquí para allá. Nosotros como que no tenemos ese cuchillo en la boca, debemos meter mano, esa ilusión de país, ¿qué nos pasó? Bueno, yo tengo mi teoría que allá para el 1975, después de la primera recesión, por el primer choque petrolero que tuvimos en la época moderna, pues llegó un programa de cupones de alimentos, que eso es como, oiga, usted ahora lleva la comida a la mesa de su hogar sin trabajar. ¿Tú sabes lo que es eso? En términos de la dignidad de la persona, en términos de ese empuje que nosotros llevamos. Que es bastante bíblico, porque según Tesalonicenses dice que el que no trabaja, que no coma. Pues así mismo. Aquí hemos cambiado el paradigma de necesidad. Sin necesidad, realmente, ¿dónde es que está ese empuje como lo tuvo Puerto Rico en los años 60? Este país dio cátedra, Jay. Dio cátedra de un modelo económico. Aquí venían a copiar Operación Manos a la Obra. Dio cátedra de un sistema de energía eléctrica por el ingeniero Luchetti. Aquí vinieron a buscar, o sea, que un cambio de mentalidad. ¿Eso qué pasó? O sea, sin lugar a dudas, y ahora estamos con la mano extendida porque tenemos que ser niños tutelados, ¿ves? Como que ahora, pues el Congreso nos tiene que dar pam porque no somos fiscalmente responsables, y la Junta de Promesa, pues hace y deshace como le da la gana y renegocia la deuda como le da la gana, sin necesariamente pensar en los intereses de este país. Pero el gobierno, porque siempre yo, obviamente, mucha gente piensa que yo soy muy favorable a la Junta. Mi planteamiento es, yo creo que la Junta está ahí por sus intereses, el que tiene que hablar por nuestros intereses es nuestro gobierno, y el gobierno ha autorizado las emisiones y la forma en la que la Junta ha actuado. O sea, el gobierno ha aprobado para la deuda de Cofina, por ejemplo, ¿pudimos haber negociado bajar el IVA a 7%? No, lo dejamos en 11.5%. ¿Pudimos haber negociado bajar, por ejemplo, la crudita? No, la dejamos la crudita también. O sea, y el gobierno lo permitió, o sea, el gobierno negoció y aprobó esa legislación ¿verdad? El intercambio de los créditos. Todo eso es cierto, pero también a la Junta de Supervisión la Junta Fiscal ha sido flojísima. Le tiene que interesar que este país crezca. Yo no sé, esta es una discusión que nadie, como que es lo más obvio, eso es lo que aprendemos en Economía 101, por Dios, usted tiene que invertir en la economía, la tiene que crecer. ¿Por qué la gente se queja tanto? Ay, que la inflación tan alta, que si ahora los peajes, todo esto. Pues porque están partiendo del supuesto, oiga, mi salario no crece a la misma par, pero si tú tienes una economía que realmente está vibrante, que está trayendo actividad nueva, que hay inversión, no inversión de solamente comprar una casita de $1 millón o traer el catering o la señora que limpia. No. Eso no me mueve la aguja. Ni tampoco me mueve la aguja el decirme, esta economía está pompeada porque mira, el consumidor está comprando más a los niveles de antes del 2017. Señores, esta es una economía abierta. ¿Tú sabes lo que implica eso? Que nosotros dependemos de importaciones para prácticamente todo lo que consumimos, excepto servicios, consumo duradero, la ropa, la comida, el consumo duradero. Los barcos llegan llenos y se van vacíos porque nosotros no producimos para atrás. Entonces, ¿pero de dónde? Nos quejamos de que sale muy caro el transporte, pero claro, pues si te tengo que cobrar la ida y la vuelta en la ida. Pero no solamente eso, ¿a quién nosotros le pagamos por las importaciones? Pues esta es una corriente monetaria, entra de Estados Unidos y regresa a Estados Unidos, pero aquí no se mueve, me muevo, y lo lamento mucho por el comercio, ¿no? Que genera su empleo y todo eso, pero no me mueve la aguja para crecer esta economía, y yo no sé qué es tan difícil de entender eso, sea para el secretario de Desarrollo Económico, para el señor gobernador, que debe tener buenos asesores, como que eso está ausente en esta ecuación y nadie habla de crecimiento económico. Ok, por último, y quería preguntarte, ¿verdad? Ahora está el cambio de la foránea. Se habló, Donald Trump habló
de China you're fired, Puerto Rico you're hired. O sea, vamos a sacar a China, Puerto Rico va a producir reshoring, near reshoring. O sea, que lo que se producía en China y en otros países de Asia se empezara a producir acá en América. Había un supuesto convoy que venía a Puerto Rico, vino aquí, dijeron, básicamente saludaron y se fueron para Colombia y para Panamá y República Dominicana. O sea que no. ¿Y dónde está Puerto Rico en esa mesa de discusión? Tenemos una gran oportunidad. Esto es bandera americana. Esto es una isla que realmente Pero hoy se va la luz. puede... Hoy se va la luz. Así que no podemos como que ofrecerle Con mucho esa al mundo nota y se va la tan luz. positiva, ¿no? Pero señores, este país fue grande y puede regresar a ser grande, pero necesitamos como reenfocar de nuevo. Puede ir en paralelo, la política la discuten allá, si quieren estadidad o no quieren estadidad o lo que fuera, pero la vía de crecimiento económico, eso no puede estar ausente. Gracias, A la profesora orden. Heidi Calero.